Hola, en las últimas clases aquí en el canal nos hemos concentrado en la historia de Grecia, más precisamente en la historia de Atenas, y hemos llegado al punto en que deberíamos continuar tratando sobre las guerras médicas. Pero para poder ver y comprender verdaderamente este conflicto, tenemos que primero tratar otro tema, tenemos que ver la historia del pueblo que sería el enemigo de los griegos en esa gran contienda. Me refiero a los persas. Vamos a empezar a ver este tema en esta clase. Y vamos a concentrarnos primero en analizar cuál fue el origen del Imperio Persa. En la primera parte de la clase vamos a ver la historia de los pueblos iranios, el gran conjunto étnico al que pertenecían los persas, y vamos a ver también cómo esos pueblos llegaron al cercano oriente. En segundo lugar vamos a ver cómo otro pueblo iranio, el de los medos, construyó en el cercano oriente un gran reino durante el siglo VI a.C. Y luego, en tercer lugar, vamos a ver cómo ese gran reino medo fue finalmente derrotado por los persas que asumieron la posición de liderazgo que ellos habían tenido. Por último, en la parte final de la clase, vamos a analizar la primera gran guerra de conquista de los persas liderados por Ciro el Grande, la guerra contra Lidia. Comencemos. Comencemos entonces hablando de los pueblos iranios. Medos y persas eran parte de un grupo de pueblos estrechamente emparentados a los que se designa habitualmente como iranios. Estos pueblos eran hablantes de un conjunto conectado de lenguas indoeuropeas. Los iranios comenzaron a establecerse gradualmente en la región de la actual Irán, tal vez desde principios de la Edad de Hierro, es decir, desde el 1300 a.C. La evidencia arqueológica de este período muestra un abrupto cambio en la cultura material de la región, concretamente en el tipo de la cerámica utilizada. Tradicionalmente, ese cambio ha sido visto como una manifestación de la llegada a este territorio de los pueblos iranios. Pero es solo una hipótesis que no puede confirmarse ante la ausencia de otro tipo de fuentes. Para comienzos del primer milenio a.C., ya se había producido una iranización de la región de los Montes Sagros, es decir, la cultura de los pueblos inmigrantes se había vuelto dominante en este territorio. Este cambio tuvo importantes consecuencias. Por primera vez, la meseta iraní se unificó, primero culturalmente y luego, como veremos en esta clase, también políticamente, rompiendo el antiguo equilibrio de poder dentro del Oriente Próximo que se había basado en el contrapeso entre dos grandes polos de desarrollo, Mesopotamia y Egipto. Pero ahora, un nuevo grupo lingüístico y étnico con formas innovadoras de gobierno, organización social y arte pasaría a ejercer un protagonismo que transformaría toda la región desde el Mediterráneo hasta la India. Los pueblos iranios parecen haber sido originalmente nómades y haber contado con una sencilla economía pastoril, pero su contacto con otros pueblos en la región de los Montes Sagros los llevó a una rápida complejización de sus actividades productivas que implicó una gradual sedentarización. Pasemos ahora a hablar de los medos, del Imperio Medo. De todos los pueblos iranios, fueron los medos los que más rápidamente avanzaron hacia una organización política sofisticada. Nuestra principal fuente al respecto es el historiador griego Heródoto, quien nos ofrece una narrativa general de los acontecimientos que, sin duda, contiene también algunos elementos inventados. Según este historiador griego,
El pueblo medo vivía en aldeas dispersas cuando eligió a su primer rey, un tal Deyoses, que se había destacado como un juez honesto e imparcial. Según la cronología proporcionada por Heródoto, Deyoses habría reinado del 728 al 675 a.C. y habría sido el responsable de fundar la capital de los medos, la ciudad de Ecbatana, la actual Hamadán, que serviría como residencia real, plaza fortificada y tesoro. No existe confirmación para estos sucesos en las fuentes asirias contemporáneas. Según Heródoto, a Deyoses le sucedió su hijo Fraortes, que reinó entre el 675 y el 653 a.C., que fue quien sometió a los vecinos persas a la autoridad de los medos y perdió la vida en combate contra los asirios. Los textos asirios justamente mencionan a un Kashtariti como líder de un grupo conglomerado de medos y otros pueblos de los sagros que amenazaron las tierras fronterizas orientales de Asiria durante el reinado de Esarhaddon, es decir, entre el 680 y el 669 a.C. Tradicionalmente, se ha tendido a identificar a este personaje con el Fraortes de Heródoto, si bien la identidad no puede probarse de una manera excluyente. El proceso de consolidación del reino medo fue interrumpido, siempre según Heródoto, por la irrupción de grupos de guerreros nómades que entraron en el oeste de Irán, probablemente desde el otro lado del Cáucaso, y generaron una situación de anarquía. Entre estos grupos dominaban los escitas, y su entrada en los asuntos de la meseta occidental de Irán durante el siglo VII a.C. marcó uno de los puntos de inflexión en la historia de la Edad de Hierro. Heródoto habla de un interregno escita en la historia de la dinastía Meda que se habría extendido por 28 años entre los reinados de Fraortes y su hijo Ciáxares, es decir, del 653 al 625 a.C. Finalmente, bajo el mando de Ciáxares, los medos expulsaron a los escitas de su territorio. Ciáxares es el primero de los reyes medos mencionados por Heródoto, sobre cuya realidad histórica no pueden existir dudas, ya que es mencionado regularmente por fuentes asirias y babilonias. Habría reinado entre el 625 y el 585 a.C. Heródoto adjudica a Ciáxares una reforma profunda del ejército medo. Mientras que antes se trataba de una simple reunión de guerreros desorganizados que actuaba como una masa, el rey los dividió en compañías especializadas de lanceros, arqueros y caballería. Este nuevo ejército le permitió a los medos aspirar a un papel mayor en el escenario internacional del cercano Oriente. En el período en que se producía la consolidación del reino medo, el cercano Oriente era controlado por el Imperio Neoasirio, el primer gran estado territorial surgido en la Edad de Hierro como producto de la conquista militar. Durante el reinado de Asurbanipal, es decir, del 668 al 627 a.C., Asiria parecía en la cima de su poder, pero la apariencia era engañosa, ya que las constantes campañas habían dejado al reino exhausto. La política represiva de los asirios había además generado un profundo malestar en muchos de sus dominios, que estaban listos para rebelarse en cuanto surgiera una oportunidad. Tras la muerte de Asurbanipal, estallaron hacia el interior del reino asirio una serie de guerras civiles por el control del trono. La distracción de las fuerzas militares asirias en esos conflictos internos permitió que se afianzaran revueltas en Babilonia y Media. Las fuerzas babilónicas, conducidas por Nabopolázar, y el nuevo ejército medo bajo el mando del rey Ciáxares se aliaron y llevaron a cabo un ataque conjunto contra la capital asiria, Nínive, a la que lograron tomar y destruir. Los últimos restos del ejército asirio fueron derrotados unos años más tarde en el 609 a.C., y así este imperio dejó definitivamente de existir. Tras la caída del imperio asirio, 4 grandes reinos se consolidaron como los estados sucesores que se repartieron sus territorios: el reino de Lidia en Asia Menor,
Egipto, el imperio neobabilónico y el reino medo. Este último era el que contaba con más territorio. Se extendía desde el extremo oriental de la meseta iraní hasta el río Jalis en Anatolia. Su capital se encontraba en la ciudad de Ecbatana. Ciáxares reinó sobre los medos hasta el 585 a.C. y fue sucedido por su hijo Astiages, después de la famosa batalla del eclipse, que los medos pelearon contra los lidios. Hablamos de esta batalla en otra clase. Astiages estableció una alianza con Lidia y Babilonia, y las tres potencias mantuvieron relaciones amigables durante su reinado. Estas tres grandes potencias mantendrían entre sí relaciones pacíficas por un periodo de casi 30 años, pero finalmente sería el ascenso de los persas el que pondría fin a esa situación. Veamos entonces en más detalle cómo se produjo el ascenso de los persas. Los persas eran súbditos de los medos, pero habían establecido su propia monarquía en la actual región iraní de Fars, que era gobernada en la época de Astiages por Ciro II. La dinastía persa remontaba su origen a un ancestro epónimo llamado Aquemenes, por ello se la conocía como Aqueménida. Las propias tradiciones persas ubicaban entre Aquemenes y Ciro II a tres gobernantes, Teispes, Ciro I y Cambises I, sobre cuya realidad histórica no podemos obtener una confirmación independiente. Desde la destrucción de la potencia regional de Elam por parte del imperio asirio, los persas habían gradualmente consolidado su poder. Ciro II llegó al trono de Persia en el 559 a.C. y demostró rápidamente ser un gobernante más enérgico que sus predecesores. Según Heródoto, Ciro empleó los primeros 9 años de su reinado en imponer su autoridad sobre todas las tribus persas, la mayoría de las cuales llevaban todavía una vida nómade. Finalmente, hacia el 550 a.C., se produjo un conflicto militar entre Ciro y Astiages. Este es el primer hecho bien atestiguado de la historia persa, ya que es mencionado por textos babilónicos contemporáneos y por Heródoto. Las fuentes difieren en sus relatos, pero coinciden en que la iniciativa del conflicto fue de Astiages y en que éste fue derrotado fácilmente a causa de la deserción de parte de su ejército al enemigo. Heródoto nos presenta respecto de estos acontecimientos una compleja y novelesca historia según la cual Astiages era abuelo de Ciro y quiso eliminarlo porque un sueño le había revelado que pondría fin a su reino. Se trata probablemente de la elaboración de una tradición persa posterior que buscaba legitimar el poder de Ciro sobre los medos. Ciro se mostró magnánimo en la victoria, perdonó la vida a Astiages y le garantizó un estilo de vida principesco adecuado a su rango. La aristocracia de los medos no fue tratada como vencida, sino más bien como una socia de la nueva élite persa en el poder. En consonancia con esta política, Ciro se presentó como el heredero de Astiages y no como su vencedor. Asumió el control de la ciudad de Ecbatana, a la que mantendría como una de sus capitales, y también el control sobre el enorme tesoro de los medos, que le proporcionaría grandes recursos para sus próximas empresas. La unión de medos y persas bajo el liderazgo de un estadista enérgico y comandante brillante como Ciro dio origen a una nueva potencia que alteraría completamente el equilibrio de poder por todo el Oriente. Ciro no se conformaría con su recién ganado dominio sobre los medos, y su reinado estaría marcado por una impresionante sucesión de conquistas que le harían merecedor del epíteto de El Grande, con el que es mencionado por las fuentes griegas. Veamos ahora la primera gran conquista de Ciro y los persas, la guerra contra Lidia. Según la tradición recogida por Heródoto, la primera gran guerra liderada por Ciro fuera de sus recientemente adquiridos dominios no se debió a su propia iniciativa. Era el rey de Lidia, Creso, quien consideraba prudente tomar medidas frente al creciente poderío de Ciro.
Lo impulsaba, además, el deseo de vengar el derrocamiento de Astiages, que por los matrimonios que sellaron la alianza firmada en el 585 a.C. era su cuñado. El reino de Lidia era poderoso y contaba con tantos recursos que Creso pasaba por ser el hombre más rico del mundo. Las ciudades griegas de la costa de Jonia pagaban tributo a los lidios, y Creso mantenía relaciones diplomáticas activas con las principales ciudades de Grecia. Los lidios habían tradicionalmente codiciado la región de Capadocia, de la que los separaba el río Jalis, y el cambio de poder en Media podía parecer como una buena oportunidad para tratar de anexionar ese territorio. Como no sabía qué curso de acción seguir frente a Ciro, Craso consultó, según Heródoto, al oráculo de Delfos respecto de la conveniencia o no de iniciar un ataque. La sacerdotisa de Apolo, es decir, la Pitia, le respondió que si cruzaba el río Jalis con un ejército, destruiría un gran imperio. Lleno de optimismo por la respuesta que había obtenido, Creso reunió a su ejército y marchó en el 547 a.C. hacia el territorio enemigo. Cuando llegó al río Jalis, su gran caudal le impidió franquearlo, pero entonces contó con el auxilio del filósofo Tales de Mileto, quien hizo cavar un canal para desviar parte del curso de agua detrás del ejército de Creso. De esta forma, el nivel del agua del curso original disminuyó hasta una altura que podía ser cruzada a pie. Habiendo entrado de esta forma en la región de Capadocia, Creso atacó la ciudad de Pteria, que logró capturar, vendiendo a su población en la esclavitud. Cuando recibió la noticia de estos acontecimientos, Ciro se encontraba todavía organizando su recién adquirido dominio sobre la región de los Montes Sagros, pero no podía dejar pasar este ataque sin ofrecer una respuesta. Capadocia era un territorio que había sido controlado por los medos y del que se consideraba legítimo señor por su victoria sobre estos. Ciro reaccionó con rapidez y reunió en poco tiempo un gran ejército que marchó hacia Capadocia. El historiador griego del siglo I después de Cristo, Diodoro Sículo, reporta que antes de que se produjera el contraataque, Ciro ofreció a Creso la posibilidad de permanecer en Lidia como su sátrapa, es decir, reconocer la soberanía persa. Por supuesto que el rey de Lidia rechazó la oferta. Los persas también contactaron a las ciudades griegas de Jonia para que dejaran de lado su alianza con Creso, pero tampoco tuvieron éxito. Ante el fracaso de la diplomacia, los persas avanzaron contra las fuerzas lidias en Capadocia y ambos ejércitos se enfrentaron cerca de la ciudad de Pteria. La batalla fue dura para ambos bandos y no emergió de ella ningún vencedor claro, si bien parece que los lidios tuvieron la peor parte, ya que su ejército era superado en número por el enemigo. Como el otoño llegaba a su fin, creyendo que la batalla había frenado el avance enemigo, Creso juzgó conveniente retirarse hacia su capital, Sardes, para pasar allí el invierno. Su plan era retomar la ofensiva en la próxima primavera, ya que para ese momento esperaba contar con refuerzos enviados por sus aliados, Egipto y Esparta. Sin embargo, para sorpresa de Creso, los persas aprovecharon su retirada para invadir el territorio de Lidia. El ejército persa contaba con una sofisticada organización logística basada en unidades de abastecimiento equipadas con grandes cantidades de camellos, que eran usados para la carga de provisiones. Fue esta organización lo que permitió seguramente al ejército de Ciro adentrarse en territorio enemigo a pesar del desafío del duro clima invernal en la región central de Anatolia. La marcha persa fue de hecho tan rápida que los lidios solo se percataron de su avance cuando el ejército enemigo ya se encontraba frente a los muros de su capital. Las fuerzas lidias fueron reunidas a toda prisa en la llanura al norte de Sardes. Eran tropas aguerridas, entre las que se destacaba especialmente la caballería. Para desactivar la principal arma enemiga, Ciro
recurrió a una estratagema sugerida por uno de sus generales. Ordenó que todos los camellos que habían sido utilizados para transportar el equipo y las provisiones del ejército fueran descargados y que los montaran algunos de sus guerreros. Esta improvisada fuerza fue colocada en el campo de batalla al frente de la masa de su infantería, mientras que la caballería convencional se ubicó en la retaguardia. Cuando los caballos de los lidios vieron y percibieron el hedor de los camellos, un animal que les inspiraba un gran temor, huyeron de manera descontrolada, desordenando las filas de su ejército. Los lidios, sin acobardarse por esta dificultad, desmontaron y siguieron combatiendo a pie. La batalla fue otra vez muy dura y con graves pérdidas para ambos bandos. Persas obtuvieron esta vez una clara victoria. Lograron avanzar hasta las murallas de la capital y poner sitio a la ciudad. Si bien el alcázar de Sardes tenía fama de inexpugnable, tras tan solo 14 días, los persas lograron tomar la ciudad y capturar al mismo Creso. El destino de Creso era para los griegos materia para una leyenda moralizante que ilustraba las consecuencias de la desmesura, es decir, del exceso, de la hibris. Según la versión de Heródoto, Ciro se mostró magnánimo, dejó a Creso con vida y lo conservó en su corte como un preciado consejero. Creso obtuvo incluso permiso de Ciro para dirigirse una vez más al oráculo de Delfos y presentar un reclamo al sentir que había sido engañado por el dios mediante la respuesta favorable que había obtenido de la Pitia. La sacerdotisa le respondió que no había sido engañado. Se le había indicado que si atacaba, destruiría un gran imperio, y eso mismo era lo que había pasado, pues había destruido el suyo propio, el imperio de los lidios. Visto desde nuestra perspectiva, podemos decir que si bien la profecía de la Pitia no había sido falsa, el ataque de Creso había de hecho llevado a la destrucción de un imperio, el suyo propio, el de los lidios, sí podemos decir que la profecía había sido por lo menos incompleta. El ataque no solo había llevado a la destrucción de un imperio, sino también a la creación de uno nuevo, que con el tiempo seguiría creciendo, el de los persas. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir a continuación en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.